Permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. El invitado de hoy es el doctor Ludwig Álvarez Rengifo para dialogar, vamos a conversar respecto a los orígenes de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué Rusia necesita, por qué Rusia invade territorio ucraniano? No quiero hacer juicios de valor antes de escuchar los conceptos, un poco de la historia de esta guerra que lleva muchos años. Estimado Ludwig, gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este diálogo. Es objetivo del medio de comunicación, ilustrar a la ciudadanía. Esta es nuestra misión. Nuestra misión de los medios de comunicación es informar, orientar, educar y también entretener. Se acabó el entretenimiento, vamos a aprender un poco qué es lo que pasa, de cuántos años data esta guerra, ¿no es cierto? La Unión Soviética tuvo un poder, no vamos a decir que no. La Segunda Guerra Mundial dejó también división en estos países. Recordemos un poco que para 1945, desde el 41 hasta el 45, varios países inclusive se declararon independientes y por ahí va naciendo Ucrania, ¿no es cierto? La pregunta está hecha, ¿dónde empieza, dónde nace esta guerra? Bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Señor ingeniero Guido, todo un verdadero placer el estar junto a su directa compañía. Un saludo a todos los televidentes y cibernautas que nos pueden ver en Ecuador y el mundo. Es importante lo que usted acaba de manifestar porque efectivamente esto no es algo reciente, no es que aparece en el 2014 con la adhesión de Crimea. No, esto va mucho más allá. Esto estamos hablando desde los albores de la Primera Guerra Mundial, en los cuales nosotros veíamos que teníamos a esta famosa Unión Soviética como un Estado consolidado, como una verdadera potencia mundial en Oriente, y que poco a poco fue mermada, y con la única fórmula que se puede mermar a un imperio, ¿cuál es esta? Su implosión desde adentro, es decir, socavar las bases estructurales para que una nación tan grande, que al principio, recordemos, era un imperio regido o regentado por los famosos zares, después fueron todos ellos acribillados, aniquilados, masacrados. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente se dio paso por el descontento, por el hambre, por la insatisfacción de toda la población en su conjunto, por lo menos la gran mayoría, y dio paso precisamente ¿a qué? A que tengamos el Estado socialista, el Estado planificador, el Estado comunista, que no hacía otra cosa sino basar su economía sobre la base de la producción. ¿Y qué decía, por ejemplo, a este respecto Karl Marx, economista, filósofo, sociólogo alemán? No el cuencano, sino el alemán. Señalaba lo siguiente, que efectivamente el plusvalor, ¿no es cierto?, cuando Karl Marx hace su obra cumbre, Der Kapital, que todos los economistas tenemos que leerlos por obligación, por derecho, en primer semestre, ¿qué sucede ahí? Señala que este plusvalor no es otra cosa, o la famosa plusvalía, no es otra cosa sino la diferencia entre lo que el capitalista recibe y lo que el obrero efectivamente se le otorga, expropiándole de la riqueza producto de su trabajo, porque solo agrega valor, señala la teoría, en atención ¿a qué? Al trabajo ¿de quién? En este caso, del obrero. Por eso tenemos el famoso movimiento obrero. ¿Y qué sucede con esta diferencia, con esta brecha? Tenemos factores de capital, tenemos factores de la producción. ¿Cuáles son estos famosos factores de la producción? Tenemos la tierra, la capacidad empresarial, hoy por hoy tenemos la tecnología, tenemos la producción, pero ¿qué sucedía? Marx señalaba que despiadadamente el capitalista, sin hacer ningún esfuerzo, es decir, usted tiene una póliza de $50,000 en el banco porque trabajó, por decirle, 30 años en el servicio público y le pagaron $1,750 por año, multiplicado en este caso por un máximo de hasta 150, le da 52,500 y usted coge esa póliza y pone en el banco y va usted ganando dinero, va ganando intereses. En atención, si es que usted invierte en una entidad financiera que va a quebrar, le pagarán, por ejemplo, el 10%, si es que usted invierte en una entidad financiera que está media robusta, le pagarán la mitad, y de pronto usted asoma con $2,500 adicionales una vez que terminó el año. Entonces la pregunta es, ¿usted
trabajó ese dinero? Y la respuesta desde luego es no. Y Marx señalaba que lo que hacía el capitalismo era expropiarle, quitarle ese plusvalor, ese valor agregado que solamente y solamente y solamente era producido por efecto ¿de qué? Por efecto del trabajo del obrero. Entonces nace esta república socialista soviética en el sentido de que queremos dar a todo lo que se merece, pero inclusive el mismo Marx, sobre la base de lo establecido por Lenin, y desde luego estábamos hablando también de Tolstoy, que aportó mucho en este dilema, señalan lo siguiente: a ver, vamos a generar una superclase social, todos tendrán por igual todo, es decir, si producimos, por ejemplo, 10 ovejas, las 10 ovejas son de todo el pueblo y las repartimos. Pero sucedía algo especial, decía que las personas que estudian, que las personas que se preparan, que las personas que se titulan, porque hacen un esfuerzo adicional, son parte de esta sociedad, de esta capa adicional que tiene la sociedad comunista o la sociedad socialista, y ellos merecían dirigir ¿qué cosa? Los destinos de la Unión Soviética. Consecuentemente, a pesar de la igualdad, el mismo Marx señalaba que existía dos clases de ciudadanía: los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. Los de primera, aquellos que estudiaban, y los de segunda, aquellos que a pesar de dárseles la oportunidad, es decir, a pesar de tener escuela, tener colegio, tener universidad, porque todo es gratis, no lo hacían porque no les daba la gana de hacerlo. Ellos estaban destinados a ser operarios, a ser la mano de obra. Consecuentemente, los intelectuales, aquellas personas que sí se esforzaban en las aulas, estaban destinados en cambio a ser parte de este velo superior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este juego geopolítico importantísimo, porque debemos tomar en consideración qué es lo que pasa acá. En la Segunda Guerra Mundial, que esta guerra mundial, señor ingeniero, no se da porque sí. La Segunda Guerra Mundial tiene sus orígenes clarísimos en el Jueves Negro norteamericano. Y me va a decir usted, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos de Norteamérica con que el señor del bigotito chiquito coja y mate a varios millones de judíos? Sucede lo siguiente: ¿dónde estaban afianzados las principales bancas de inversión y banca comercial del mundo? En Nueva York. ¿Dónde se dio el colapso económico financiero más grande de la historia contemporánea? En Estados Unidos, donde tuvimos un jueves, jueves, viernes, donde todas las bolsas cayeron a niveles estrepitosos. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que lo que estaba haciendo era simple y sencillamente un juego, era una especulación, era un engaño, era una entelequia. ¿Y qué sucedía? Entonces, Estados Unidos, al verse orillado a esta circunstancia, dijo: tenemos que hacer algo. ¿Y qué era lo que podían hacer? ¿Qué tal si hacemos una guerra, pero en otro continente? Y asusado, ¿por qué? Por capitales judíos, que dicho sea de paso, el pueblo judío pues es el pueblo amado por Dios. Sin embargo, hay que ver en consonancia de un arquetipo mental bastante interesante, donde podamos nosotros ubicar cada una de las piezas. ¿Qué sucedía con Alemania? Los alemanes estaban siendo maltratados por parte de los polacos. Entonces, como Polonia estaba haciendo este maltrato a los conciudadanos alemanes, ¿qué es lo que hizo este señor, como era el chiquito Hitler? ¿Qué era lo que hizo este señor? Dice: vamos con un discurso socialista, con un discurso nacionalista, tomados de la mano de otros líderes mundiales que ocuparon indiscutiblemente. ¿Para qué? Para que alcance el poder, y consecuentemente se genera una invasión. Pero esta invasión no queda solamente ahí. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en una guerra, porque no solamente es cuestión de coger, anexar territorios, invadir y ya está. Hay muchos factores que se ponen en riesgo. Por eso es los albores de una tercera guerra mundial. Adolf Hitler obviamente no midió las consecuencias, ¿sí? Al final, todos sabemos el final de la Segunda Guerra Mundial. Terminó desapareciéndose, no sé si se suicidó, no se sabe finalmente su destino. Pero consecuencia de aquello estamos viviendo hoy este momento que no es tenso, es guerra entre Rusia y Ucrania. Se equivocó el señor Putin en el momento de que
firmaron los acuerdos con Ucrania dejándole como república independiente sin medir todo lo que le estaban entregando y dejando a Ucrania, porque dicho sea de paso, Ucrania tiene el mejor territorio de lo que fue la URSS. ¿Por qué? Productor de papa, cebada, trigo. En minería, que tú dijiste, ¿no es cierto? En minería, ellos tienen desde uranio, tienen hierro, tienen zinc, tienen todos los metales preciosos que tú quieras. Se dieron cuenta demasiado tarde que le entregaron toda la riqueza a Ucrania, que Ucrania tenía salida al mar y tenía los negocios de la pesca, la industria agrícola y la tecnología que tú decías. Ucrania, un país tecnológicamente muy desarrollado. Si no está en el primero, está en el segundo, en el tercer lugar, tanto en agroindustria, en tecnología, en cibernética han avanzado bastante, yo diría que demasiado. Casi que se están codeando con China y Japón. Entonces, demasiado tarde para Putin haberse dado cuenta de que ellos les estaban superando, mientras que las arcas fiscales de Rusia, tú sabes que no están en la mejor manera. Y hoy, con las medidas económicas que acaba de tomar tanto la OTAN cuanto Estados Unidos, congelar las cuentas de Rusia, ¿le están poniendo contra la espada y la pared? Muy interesante su análisis. Y a eso hay que acotar efectivamente qué es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, porque esto es el preludio de lo que ahora tenemos. Sucede que una vez que se logra derrotar a Alemania tan contundentemente, con un Estados Unidos que se vio forzado, entre comillas, a participar, porque si no participaba, indiscutiblemente Europa ya no sería Europa si no hubiera sido Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Que indiscutiblemente quien sí peleó, quien sí estuvo en la guerra, quien se vio afectado y quien se vio invadido, ¿quién fue? Rusia. Bueno, la Unión Soviética en ese entonces. ¿Y qué es lo que sucedía? A ver, todos querían repartirse el pastel, pero no podían dejar que el gran oso tenga todo el pastel. Entonces Estados Unidos intervino y recordemos que Estados Unidos con los tratados de Bretton Woods tenía el 40% del PIB, del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, 4 cosas que de las 10 que se producían en el mundo por 1960 eran hechas en territorio norteamericano. Es que tenían tecnología. Tenían tecnología. ¿Y qué sucede? Que automáticamente decimos, a ver, tenemos ¿qué cosa? Hacer una implosión interna en Rusia. Tenemos territorios, Yugoslavia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, etcétera, Bielorrusia. ¿Tenemos qué cosa? Tenemos que desintegrarle a este gran oso. Y empiezan efectivamente desintegrándolo. ¿Y qué es lo que tenemos después? El nacimiento ya no de una nación, de un Estado socialista, sino ya vemos un Estado capitalista ruso, porque Rusia ahora es aquello. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa con Ucrania? Ucrania es el país más pobre de todo, porque no es que le conviene a Rusia anexarle a Ucrania, porque le tocaría en este caso pagar. Es como que el padre le coge y le mantiene al hijo borrachito, no le conviene, no le conviene. ¿Qué es lo que sí le conviene a Rusia? Y por eso acojo las palabras de Bulgakov cuando dice, el gran oso se dio un disparo en el pie. ¿Por qué Putin hace esto? Tomemos en consideración varios factores adicionales que generan este contorno del metaverso que ahora está tan famoso y en boga. ¿Qué es lo que estamos hablando? Existen, señor ingeniero, la mafia mexicana, ¿no es cierto?, que es la que supuestamente está acá en Ecuador generando todos estos auspicios de estos tentáculos del narcotráfico, y ellos, perdónenme la expresión por favor, pero para que no entendamos, son amebas frente a la mafia rusa. Y las mafias en un país por lo general ponen a los presidentes, como aquí sucedió, no solo una, sino varias veces. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Mientras la OTAN con su conglomerado de naciones poco a poco se empieza a acercar cada vez más, ¿a dónde? A Rusia. ¿Y Rusia qué dice? Rusia señala con sus 150 millones de habitantes, a ver un momentito, tú te me pones y anexas a Ucrania, consecuentemente, si es que existe una conflagración bélica con este país, ¿qué sucede? Automáticamente le estoy declarando la guerra a la Organización de Tratados del Transatlántico Norte. ¿Y qué pasa con eso? Ahí sí desatamos una tercera guerra mundial. No vamos a hacer así. No vamos a permitir que Ucrania sea anexada, porque si es que tú me anexas como OTAN a la Ucrania,
me vas a poner unos cuantos cohetes y automáticamente me vas a dejar sin reacción nuclear, porque será cuestión de minutos que lleguen las bombas nucleares al territorio ruso. Entonces, uno como buen padre de familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es que uno ve que el vecino tiene comportamientos un poco raros, un poco especiales, que empieza a mirar por la valla, empieza a hacer observaciones a tus hijas, ¿qué tú haces? Coges y subes, ¿no es cierto?, la pared. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin? A mi parecer, desde luego que puedo estar equivocado indiscutiblemente, pero podemos someterlo a análisis crítico. Sucede que Putin lo que está haciendo es frenar la expansión de la OTAN, no permitir que se anexe Ucrania, en este caso, a esta organización, y automáticamente decir, yo cuido mi patio trasero para que no me pongas bombas nucleares. Es, en otras palabras, lo siguiente, que Ecuador permitiese que las Galápagos, mediante un tratado internacional, etcétera, etcétera, sea en este caso ocupado por Rusia. ¿Estados Unidos permitiría eso? No, por una simple razón, porque están muy cerca y le podría sorprender una conflagración bélica mundial. Eso es lo que en realidad está sucediendo. Ahora, si nosotros nos vamos, señor ingeniero, a la parte de la economía, porque indiscutiblemente, acuérdese usted lo que ya mencionábamos, los financistas mundiales más importantes, los judíos, donde estaban afincados, efectivamente, es en este caso en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Decimos lo siguiente, básicamente nos vamos por este andarivel. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de Norteamérica? Estamos hablando de 20 billones de dólares. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto en este caso de Rusia? Apenas 1.5 billones, es decir, Estados Unidos es económicamente 18 veces más grande que Rusia. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos tiene una deuda con relación al PIB del orden del 133%. Es decir, deben 24 billones de dólares, en tanto que Rusia, fíjese, solamente tiene de deuda externa 250 mil millones de dólares, es decir, 2.5 veces la deuda externa del Ecuador. Consecuentemente, ahí yo discrepo, desde luego, con mucho respeto, Rusia económicamente está mal. Señor ingeniero, Rusia tiene las mayores reservas de oro del mundo. ¿Y hacia dónde nos vamos? Nos vamos, y era importante destacar esto, el acuerdo de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque se escoge una moneda para que pueda ser aquella que permita generar el valor de uso y el valor de cambio de todas las transacciones a nivel mundial. Y esta moneda de común aceptación y de baja volatilidad fue efectivamente la que aceptaron todas y cada una de las naciones. ¿Qué implica esto? Implica que cuando Estados Unidos tenga algún problema, problemita grande, problemita pequeño, o simplemente acuérdese usted de este señor presidente que tuvieron allá, que era Trump, Donald Trump, ¿qué hizo? Mira, te voy a dar, tienes COVID, toma, te doy un bono de $800. ¿De dónde saca el dinero? No pasa absolutamente nada, tienen máquinas, imprimen sus papeles y ya tienen sus dólares circulando, no solamente en el país, sino en el mundo. Eso se llama señoriaje, que no es otra cosa sino la diferencia entre lo que cuesta producir un billete y lo que realmente compra ese billete. Un billete de $100, ¿cuánto cuesta producir? 5. ¿Cuánto es lo que ha ganado el Estado? 95. Y hay países tan torpes como el Ecuador, que fíjese usted, pierden 10.000 millones de dólares por no tener señoriaje propio y adaptarse a moneda. No tener moneda propia. Es grave lo que está pasando en términos económicos con Rusia. Ojo, la devaluación que se acaba de dar. En cuánto estuvo $1 antes de la guerra y en cuánto está ahorita, pero sí, $1. ¿Cuántos rublos están pagando por $1? Ahora, señor ingeniero, pero, a ver, nosotros le vemos gravísimo porque decimos es una devaluación exacerbada, es demasiado fuerte. Pero hay que ver, en cambio, desde el punto de vista ruso. ¿Qué es lo que sucede con una macro devaluación, con una devaluación fuertísima? Acuérdese usted del Sucre. Cuando usted tenía su fábrica, su empresa, su fábrica de muebles, por ejemplo, el Estado seguía devaluando. ¿Qué pasaba? Que usted estaba incentivando a los exportadores. ¿Por qué? Porque usted seguía manteniendo el mismo nivel de gastos en sucres, pero incrementaban
los sucres que venían por cada dólar que usted exportaba. Consecuentemente, el exportador tenía mayor cantidad de unidades domésticas por divisa. Entonces, la devaluación per se no es tan mala. Eso permite encarecer las importaciones, hacer que los productos importados sean más caros y ¿qué cosa? Y fomentar las exportaciones. En otras palabras, usted, su terno Giorgio Armani, que vale $15,000, creo que me dijo el otro día, usted lo compra en Colombia y en Colombia le venden, por ejemplo, lo que cuesta 15,000 acá, en Colombia le venden en 700. ¿Dónde compra usted? ¿Acá o en Colombia? Usted compra en Colombia. ¿Por qué? Porque tiene efecto devaluador. Entonces, hablar de una crisis económica producto de estas restricciones de la OTAN. No, ¿sabes qué? Rusia, quedas expulsado del sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? Usted, por ejemplo, tiene un hijo en Argentina. ¿Qué es lo que hace usted? Usted le envía para su subsistencia, para su colegiatura, etcétera, etcétera, por decirle $2,000 mensuales. ¿Qué pasa con esos $2,000 mensuales? Tienen que llegar por algún lado. De Banco Central a Banco Central tiene que haber una interconexión. ¿Cuál es esta famosa interconexión? El sistema SWIFT. Y si usted no está en SWIFT, simplemente no lo puede hacer. Es decir, no puede receptar pagos, ni puede enviar, ni puede pagar dineros. Pero ¿qué es lo que sucede? Rusia no es el objetivo. Rusia solamente es el medio. El objetivo realmente es China, porque tome usted en consideración que hoy por hoy tenemos una inflación bastante pronunciada, bastante fuerte en los Estados Unidos de Norteamérica, que no asombraría a nadie que terminemos con 2 dígitos, es decir, que sobrepasemos el 9% de inflación. ¿Qué es la inflación? No es otra cosa sino el incremento en el índice general de precios. Todas las cosas suben. Ahora, ¿qué pasa? La Reserva Federal de Estados Unidos, con Powell a la cabeza, ¿qué es lo que pretende hacer? Ellos lo que están tratando de realizar es lo siguiente: intentan subir las tasas de interés. Fíjese cuán diferentes con Ecuador. Mientras en Ecuador nos matamos tratando de bajarlas y tenemos tasa activa de microcrédito del orden del 30%, en Estados Unidos tratan de subir las tasas de interés, pasando del 1,25, ahora Powell ha manifestado que van a subir 0,25% más. Pero, ¿qué sucede? Lo gravísimo es que no pueden subir. ¿Por qué no pueden subir? Porque inmediatamente que Estados Unidos emite bonos, ¿no es cierto?, bonos estatales en el mercado de valores, automáticamente les son comprados todos. Inclusive puede poner la tasa cero, les son comprados todos. Y adivine quién le compra. Rusia. La China. La China, que están controlando el mercado. Ahora, Ludwig, ¿qué va a pasar con la otra medida que acaba de promulgar Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que se le van a cerrar los cielos a todas las operaciones aéreas de Rusia, tanto en Europa cuanto para Estados Unidos? Esto le puede traer consecuencias graves. Acuérdese usted de las sanciones impuestas a Maduro. Bueno, más que a Maduro, en este caso al régimen de Maduro, a Venezuela. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué pasó con Venezuela? Nada. Maduro sigue ahí, Diosdado Cabello sigue ahí, todo sigue ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar con Rusia? ¿Por qué? Porque Venezuela tiene 2 padrinos. ¿Cuáles son? Rusia y la China. Rusia, el gran oso, tiene un pequeño amigo, que es un pequeño gran amigo, es el dragón. Es China. Y la China tiene 14.5 billones de dólares de Producto Interno Bruto. En el 2008 será la primera potencia mundial, desbancando y dejando de lado a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le interesa a usted en realidad? Nos quitamos de reserva mundial y de medio transaccional al dólar y hagamos una compartición, ganemos mutuamente, hagamos que el yuan genere en este caso una divisa electrónica amparada, una criptomoneda amparada por el Banco Central chino. Entonces, todas las transacciones se nominarán, ¿no es cierto?, por vía telemática y no vamos a tener ningún inconveniente porque no van a estar los famosos intermediarios de las cadenas, que usted no me va a permitir decir los nombres, pero que tienen las tarjetas de débito y de crédito, tienen esos logotipos. ¿Por qué? Ellos, por cada transacción que usted realiza, indiscutiblemente le están cobrando a usted un valor. Pero si el Banco Central chino genera los yuanes, que ya los tenemos, los yuanes electrónicos, acuérdese, a través de la famosa billetera electrónica, que eso permitirá en todo el mundo generar transaccionabilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Absolutamente nada. Es que me prohíbes los vuelos
de todas las aerolíneas rusas. No te preocupes que me compre los capitales chinos y ya los chinos están volando en Rusia, en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Es que no se te va a pagar. Pues no te preocupes, hazme el pago en este caso a la China y la China me va a mí a dar los dineros en rublos o en yuanes. No pasa absolutamente nada por una cosa importantísima. ¿Quién es el principal productor de gas en Europa, en todo el Oriente? Rusia. ¿Quién es el principal productor de petróleo? Fíjese usted, Rusia genera tanta producción diaria más que Irak y Canadá juntos. En consecuencia, le está afectando, no bajo ningún punto de vista. ¿Quiénes están ganando? Las petroleras rusas, entre otras Gunvor. ¿Por qué? Porque mire usted, ya sobrepasó el precio de barril de crudo los $100, pero note lo siguiente, ni los índices Dow Jones, el industrial, ni Nasdaq, ni Standard & Poor's 500, ellos no se han visto afectados negativamente, es más, han crecido el día de hoy al ritmo del 2%. ¿Qué quiere decir eso? Estamos vislumbrando nosotros una conflagración mundial porque ¿quiénes son los que hacen y quiénes son los que deshacen en el mundo? No les importa la vida de las personas, los grandes capitales. Y los grandes capitales en este caso están asustados. Fíjese, en el 2014, ¿qué sucedió con la anexión de Crimea? Crimea fue anexada, pero ¿qué sucede? El barril de precio de crudo sobrepasó los $100. Y eso le benefició a Ecuador. Y mire usted, que no son ningunos tontos los chinos, por eso hicieron una preventa anticipada, es decir, nos dieron dinero que el señor presidente Correa de ese entonces le llamó el factory petrolero. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo? Cogió y se gastó. Gastó ingresos futuros con gastos actuales y quedó endeudado el país. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está incrementándose el precio de barril de crudo. Y Ecuador, distinguido señor ingeniero, ¿qué tiene de beneficio de aquello? ¿Y usted cree que ellos no sabían lo que iba a suceder después, unos años después, en este caso 8 años más allá de lo que sucedió en el 2014? Lo sabían. Creemos ilusamente que el precio de barril de crudo a $0 en plena pandemia, donde se paralizó el mundo, que un barril de crudo cueste $0, ¿qué hace usted? Automáticamente abre su portafolio y dice, ¿sabes qué? A tu corredor, véndeme todas las acciones que tengas en petróleo. Automáticamente vendieron, pero lo extraño es que hubo compradores. ¿Quién le compra si el mundo está quebrado? Esos compradores que manipularon los precios y que lo siguen haciendo son los que se beneficiaron. ¿Y Ecuador se está beneficiando de esa venta anticipada de crudo o está perdiendo absolutamente todo? ¿Quién se beneficia de la guerra? ¿Qué es lo que está pasando con quienes venden armamento bélico? Es el tema de análisis en la segunda parte de esta entrevista. Vamos a la pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos con ustedes. Ya regresamos, amigos. El invierno golpea con fuerza a nuestra provincia. La prefectura de Cotopaxi interviene varias zonas afectadas por el invierno para habilitar la red vial rural, la maquinaria, personal y equipos de los gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, el gobierno provincial de Cotopaxi, en coordinación con el GOE provincial, trabajamos de manera conjunta para superar la emergencia. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Ñucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Comienza el 2022 con ahorro. Cancela tu impuesto predial la primera quincena de enero y recibe el 10% de descuento. Cada quincena el impuesto disminuye el 1% hasta el mes de junio. A partir de julio se cobrará un recargo del 10% hasta fin de año.
puedes pagar tus impuestos en el Palacio Municipal, Mercado Mayorista, Terminal Terrestre, Mercado Cerrado El Salto, Edificio El Niágara, Edificio La Laguna. Además, recuerda que también podrás cancelar tus impuestos a través de la red Facilito, Cooperativa Andina, Cooperativa El Sagrario, CACTECO, juntos comprometidos con nuestra ciudad. Desde el inicio existió la música. Ahora existe Casa Musical Núñez. Contamos con la gama más completa de instrumentos musicales de las mejores marcas: Audix, Bose, Mackie, QSC, Remo, RCF, Harkey, Selmer, Line 6, Chauvet, Samsung, EAW, Proe y muchas más. Casa Musical Núñez. Tú tienes el estilo, nosotros las mejores marcas. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con salas de exhibición de audio, iluminación, escenario y parqueadero exclusivo para clientes. Casa Musical Núñez. Nueva dirección: calle Martínez 0144 y Pérez de Anda, sector del Parque Rodó, 242-0460. Visítanos www.casamusicalnuñez.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista jurídico y político, está con nosotros. Además es economista. Ludwig, la pregunta quedó sobre el tapete, literalmente hablando. ¿Quién se beneficia en una guerra? ¿El que fabrica, el que vende, el que comercializa las armas? Porque no están jugando a la guerra. Hay guerra. Se están movilizando tropas. ¿Quién hace el dinero con la guerra? Los beneficios, señor ingeniero Guido del Toro, son muy relativos. El beneficio de la muerte es ascender a la vida eterna, y los ucranianos que están pasando esta grave afección con más de 2.000 muertos, de lo que se sabe, que desde luego debe ser la cifra exponencialmente superior, serían las víctimas directas. Pero más allá de aquello, hay que reconocer que existen intereses bastante ciertos. Fíjese usted, Estados Unidos y la OTAN le está proveyendo armamento a Ucrania para que los pobres ucranianos se defiendan del oso. Es decir, algo insostenible. Pero lo que sí va a crecer va a ser la deuda ucraniana y la dependencia ante Occidente. En otras palabras, un Ecuador más. Porque fíjese, algo así nos pasó a nosotros con la famosa guerra independentista, cuando un señor llamado, no sé si usted le conoció, un tal Simón Bolívar, que todo el mundo le tenía como un héroe, no era otra cosa sino que un gran capitalista que lo que hizo fue conseguir dinero, ¿no es cierto?, financiamiento de Inglaterra, generó una guerra acá, y quienes fueron las personas perjudicadas durante generaciones, en este caso, uno de los países fue Ecuador, que tuvo que pagar una deuda, pero la terminó pagando después de 100 años. Entonces lo propio está pasando este rato con Ucrania. ¿Qué es lo que pasa realmente con Ucrania? Todos los capitalistas del armamentismo se están viendo beneficiados. Una guerra no va a tener ni ganadores ni perdedores. Que Putin sea tonto, bajo ningún concepto lo es. Que se haya sentado a la mesa de negociaciones quiera decir debilidad. Mire, de entrada estamos pensando mal. ¿Por qué? Primero que nada, los pueblos escogen su derrotero. Si usted como pueblo escoge a un comediante como presidente, ¿qué resultado va a tener? Esto no es cuestión de ser pro-Europe, no es cuestión de ser pro-guerra, no es cuestión de ser pro-nacionalista, no, esto es ser cuestión de un estadista con inteligencia mediana para establecer: Ecuador no puede pelearse ni siquiera con Colombia, ni siquiera con Perú, hay que ser honestos. Y este país, Ucrania, se pelea con el oso, que no hay proporcionalidad alguna en los medios de defensa para repeler el ataque, porque pensaba que los demás que le alentaban, entre comillas, iban a salir a su favor. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? No te preocupes, hijo, te vamos a dar armas para que tus mujeres, tus niños vayan y peleen. Absurdo.
Entonces, y en consecuencia, porque el presidente de Ucrania, ¿quién fue? Un actor comediante. Por eso mire usted, señor ingeniero Guido del Toro, cuán importante es que el pueblo escoja adecuadamente a sus mandatarios. ¿Y quién es Putin? No es ningún comediante. Y cuando manda, porque él no se sentó a la mesa de negociación, cuando él manda a negociar, generamos, ¿qué cosa? Hasta cierto punto, una pausa para que no se ataquen. Pero mientras esa pausa se da, donde los unos no pueden atacar a los otros hasta que se lleve a cabo la negociación, ¿qué es lo que está sucediendo? Un convoy chiquito, de 60 kilómetros que se ve desde el espacio, está atravesando toda Ucrania. Kiev, claro. Entonces, se sentaron a negociar. Mire usted, el avión más grande del mundo desarrollado por Ucrania, 3.000 millones de dólares, fue destruido. Ipso facto, ¿por quién? Por Rusia. Ya se encuentran en Kiev. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto más va a durar esta situación? Entonces, ¿se equivocó Putin? Al contrario, y ya lo hablábamos tras cámara, señor ingeniero Guido del Toro. Yo consideraría, y yo le veo, a diferencia del pensamiento de Occidente, todos somos de Occidente, ¿no? Estados Unidos, hasta la Patagonia y toda parte de Europa. Todos debemos tener en cuenta esto. Si es que se le permite, en este caso, en Ucrania, entrar a la OTAN y que Estados Unidos pueda plantar ahí sus bombas nucleares, es cuestión de minutos que ataque Rusia y eso es fundamental. ¿Qué hizo Putin? Dijo, no vamos a permitir eso, porque si lo permitimos, estamos hablando de que estaríamos al borde de una tercera guerra mundial. Y Putin es el único señor presidente del mundo que establece qué cosa y que se encuentra en contra de los matrimonios, ¿qué cosa? Homosexuales. Se encuentra en contra de la alteración de la familia. Se encuentra en contra de que los niños sean perturbados. Es el único presidente del mundo que defiende los valores católicos. Bueno, claro, es lo ortodoxo. Entonces, esta circunstancia bastante atípica es la que nosotros debemos tomar en consideración. Y retrotrayéndonos al plano económico y la afectación a los países latinoamericanos y básicamente Ecuador, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Se está incrementando el precio del barril de crudo. Muchos analistas consideran que la barrera de 110 sería bastante probable, otros ya hablan de 150, yo me temo llegar a decir que podríamos estar tranquilamente bordeando los $200 por barril. Y mire usted, el ecuatoriano común y corriente va a decir con algarabía, igual que salió a todos los carnavales de una manera completamente infame consigo mismo, con su seguridad e irresponsable, dicho sea de paso. Y vamos a saltar en las calles y vamos a decir, vamos a tener muchísimo más dinero. Un momentito, que ese dinero no es del Ecuador, porque está comprometido en una gran parte, por un lado. Y por otro lado, lo que se logre receptar con esta producción incremental de Petroecuador, ¿qué es lo que va a tener como resultado? Esos dineros se van a ir por las mismas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que importar derivados mucho más caros. Y como el precio de la gasolina está estancado, ¿qué sucede? Subsidiar. Automáticamente Sí, el Ecuador va a entrar en una recesión más prolongada de los medios de pago. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución, señor ingeniero? No hablemos a nivel macroeconómico, porque mire, yo le he venido diciendo, desde que hice mi tesis de economista, hace algo así como 20 años, ¿cuál es el panorama de la economía ecuatoriana en un contexto de dolarización? Definitivamente la diversificación de su capacidad exportable, que lamentablemente no se lo ha hecho, no se lo ha conseguido, no se lo conseguirá a este paso, pero lo que a nivel familiar, a nivel individual se tiene que hacer, ¿qué cosa? Lo que está haciendo Rusia. ¿Qué hace Rusia? Reservas en oro. Si usted tiene las reservas en oro, automáticamente estamos hablando de que está preservando, ¿qué cosa? Su capital. Usted me va a decir, pero ¿no es lo mejor invertir en tierras? ¿No es lo mejor generar o adentrarse en el negocio inmobiliario? Fíjese lo que le pasó al negocio inmobiliario en Venezuela. Cualquier momento de esto tenemos un Maduro acá en Ecuador, porque ya vemos que no es nada difícil que comediantes, que payasos, que circenses, que financistas asciendan al poder. Entonces no es menos difícil que podamos tener una socialización de los medios de producción. En este caso, ¿cuál? La tierra, en la que le dicen los famosos censos. Usted tiene
una casa de 300 metros cuadrados, pero usted puede vivir tranquilamente en 40, entonces tenemos un excedente de 260, por lo tanto vamos a traer 8 familias más para que vivan aquí en su casa. Entonces, eso es el famoso socialismo, y ese mal llamado socialismo, y que tenemos que tomar en consideración que a diferencia del comunismo, porque ¿qué es el comunismo? No es otra cosa sino el estadio más evolucionado de la sociedad, donde todo lo que se produce lo consumen todos, pero ese es el estado divino. El socialismo ya es una metamorfosis que el ser humano lo generó, pero que tiene muchísimos problemas y grandes fallas. En esencial, el primero, ¿cuál es? Acordémonos de Petroecuador, acordémonos de las empresas públicas, acordémonos de las empresas públicas que controlan los medios, ciertos medios de comunicación, que lamentablemente, en lugar de crecer, de expandirse, de generar trabajo, de generar empleo, lo que hacen es latrocinios para con el Estado. Y y el Estado ha quedado demostrado en Ecuador y en el mundo, en la ex Unión Soviética, que no es un buen planificador. ¿Por qué? Hacíamos un ejemplo cuando había esta transición de lo que era el Estado soviético al capitalismo prácticamente, que antes Rusia, el aparato estatal, producía 100 millones de pares de botas, por decirle algo, y todas las botas eran 43, y si usted tenía un pie que calzaba 40, simplemente esa bota no le sirve. Si usted tenía un pie que calza 45, tampoco le sirve esa bota. Eso es el Estado planificador. Por consecuencia, esta guerra indefectiblemente va a traer perniciosas, ¿qué cosa? Perniciosas afectaciones económicas al país. Lo más sugerente, señor ingeniero Guido del Toro, es que tuviésemos un canciller que sepa caliarse y hablar cuando las circunstancias así lo requieran. ¿En qué sentido? ¿A quién se le ocurre decir que Rusia debe respetar los derechos humanos para poder generar un cordón humanitario? Vamos a cometer el mismo exabrupto de 1941. ¿Recuerda usted? Ecuador le declaró la guerra a Alemania. ¿Y usted considera que el chiquito con el bigotito, si es que hubiese sabido siquiera, se hubiera quedado así tan tranquilo? Imagínense con los medios tecnológicos, ese tipo de desaciertos no se puede dar el lujo un país, ningún país, y mucho menos un canciller. Si el presidente genera desaciertos, pues bueno, el canciller lo arregla. Pero si el canciller emite criterios no adecuados, indiscutiblemente que vamos a tener mayores problemas. ¿Cuál es mi sugerencia a nivel macroeconómico? Tratados de libre comercio con Rusia, tratados de libre comercio con la China. Recuerde usted que China, en Beijing, ya permiten, ¿qué cosa? La incorporación de capitales a su economía libremente. Es decir, usted puede tener 100 millones de dólares y ser un narcotraficante, ¿y qué sucede? Pues simple, coge su dinero, se va a Beijing y lo bancarizó. Y listo. Estimado Ludwig, agradecerte por tu aporte, le quedan los conceptos claros, algo que debemos anticipar a la ciudadanía. Cuando recién nomás salía el COVID-19 en China, ya, pasarán meses para que llegue acá al Ecuador. En una semana ya estuvo acá en América y estuvo también en Guayaquil, en Quito. Estas medidas económicas, las consecuencias de la guerra también nos pueden afectar así de rápido. Ya está afectando la venta de las flores, por ejemplo. Sé que ya las flores no están entrando a Rusia y mucho más es que se cierran los cielos para ese país. Así es que las consecuencias pueden ser graves. Hacemos votos por una pronta solución a esta guerra porque las afectaciones pueden ser para toda la humanidad. Gracias por estar aquí, mi estimado Ludwig. Muchas gracias a usted, señor ingeniero, y siempre a las órdenes. Ha estado con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista jurídico, político, económico, analizando la situación, el tema de la guerra, porque todos nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es el origen de la guerra? Cierto es que Ucrania tiene minería, que tiene agricultura, que tiene tierra para producir, que tiene tecnología, pero versus el enemigo realmente es muy duro. Y sobre todo, es los que le están apoyando a Ucrania. A todos nos duele, todos quisiéramos que ya la guerra se termine, porque le preguntaba a Ludwig, ¿y quién responde por los muertos? Eso es lo grave, todos perdemos en una guerra.
Vamos a la pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida el trabajo periodístico de nuestros compañeros con lo más destacado del día. Ya volvemos.